Bueno, vamos a comenzar con la jornada de hoy, la primera jornada teórica del proyecto La Hora de los Hornos, producción de hornos e-conscientes. La idea es empezar a charlar sobre uno de los tipos de hornos que vamos a trabajar, pero antes de esto vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son los objetivos, la idea del proyecto. Bien, este proyecto lo que busca es el acercamiento de las organizaciones sociales o también de particulares a conocimientos sobre bioconstrucción. En el particular, equipos de cocción sustentable, principalmente utilizando técnicas que son muy conocidas, que son ancestrales, que utilizan recursos locales. Podemos utilizar desechos y materiales de bajo costo y principalmente también de bajo impacto ambiental. La idea de esto es poder armar y producir herramientas, bien, de todo lo que hay en Internet, es decir, una recopilación de todo lo que hoy existe, que hay mucho hecho en forma artesanal, hay muchas discusiones o hasta contraposiciones entre información que aparece. Los objetivos generales, bueno, contribuir a la búsqueda de respuestas a problemas sociales, fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerables, por no tener sus derechos esenciales garantizados, volcar hacia la sociedad saberes que forman parte del mundo académico, como fin esencial de la universidad pública, en términos de retroalimentar el sentido de universalidad que la caracteriza, y orientar los recursos del conocimiento en beneficio de los sectores populares, que aportan a través de los impuestos al financiamiento de la educación superior y que, sin embargo, resultan quienes menos acceden a sus instancias formativas formales. En forma específica, dotar a estas comunidades de la economía popular de un equipamiento gastronómico, que es la idea final de poder, por lo menos en dos de estas organizaciones, concretar estas cocinas, y para aquellos donde no podamos acceder, por lo menos dejar un material recopilado, eh, ensayado y con estas novedades o con estas innovaciones que se puedan generar a partir del conocimiento adquirido en nivel teórico, pero también a partir de la práctica. En esta primer teoría un poco vamos a charlar de lo que implica la utilización de energías alternativas, de la biomasa en este caso particular, algunos principios básicos de termodinámica que nos van a servir como medio para poder entender qué es un horno y por qué tiene que tener ciertas características o qué características tenemos que generar en ellos, y en particular el horno criollo. Vamos a tener eh, una segunda teórica donde vamos a hablar del horno por convección, que principalmente es lo que se llama horno chileno o horno de tanque. Y también vamos a charlar sobre la cocina solar. Estas son las instancias teóricas. La idea luego es tener dos talleres que van a ser también acá en la universidad, donde podamos trabajar y probar en parte aquellos materiales, aquellas formas de trabajo que mejor se adapten. Va a ser una jornada eminentemente práctica, como para en formato taller, donde vamos a poner manos en la masa y vamos a trabajar con distintas variantes y probando distintos formatos, tanto de materiales como de formatos de hornos. Lo mismo con el taller 2 y por último el trabajo de campo, que es instalar estos hornos en los lugares, en las organizaciones con que nos hemos vinculado. Bien, y como decíamos, por último, armar este cuadernillo a partir de todo este conocimiento y de toda esta práctica desarrollada para poder brindárselo a el resto de las organizaciones o que quede para un uso de toda la comunidad. Bueno, introduciéndonos en el tema, un poco lo que es el calor, la termodinámica, hay que entender qué implica este concepto físico de la termodinámica y del calor. Es decir, que es bastante interesante como para
poder entender después cómo funciona y qué ventajas o desventajas podemos tener en distintos videos o hasta libros que hay armados. En forma particular podemos decir, bueno, que la termodinámica es una rama de la física que estudia macroscópicamente, es decir, a gran escala, todas las transformaciones de energía. Principalmente lo que es calor y lo que es trabajo. Es decir, cómo podemos con ese calor generar trabajo. En el caso particular nuestro no va a haber una generación de trabajo, sí como transformación química de en lo que es la cocción, pero principalmente vamos a ver la parte de termodinámica referida a lo que es el calor. Entonces, ¿qué es el calor? Bueno, una transferencia de energía, también un concepto físico muy importante, donde esa transferencia de energía siempre se va a dar de un elemento más energético, por lo tanto de mayor temperatura, hacia sistemas de menor temperatura. En este caso lo vamos a ver con la combustión de la biomasa que generemos o que utilicemos, y va a recibir el alimento esa transferencia de energía. Esto, los principios de la termodinámica, la base sobre la que vamos a trabajar es que la energía no se crea ni se destruye, son conceptos muy básicos, es decir, pero que son interesantes verlos. Es decir, no se crea ni se destruye, se transforma, es decir, toda la energía que existe en el universo está dada desde los principios de la creación, y a partir de ahí vamos a tener una transferencia, una transformación de esos procesos. Por lo tanto, todo lo que utilicemos y todo lo que generemos proviene de algún lado. En este caso particular, vamos a ver que si proviene de la biomasa, es decir, esa energía de combustión, esa energía química, va a venir principalmente de lo que es la energía del sol, como primera transformación. Y el segundo principio es que siempre el calor fluye de un cuerpo más caliente a uno más frío. Por eso digo, también básico, pero está bueno aclararlo. Con respecto a transferencias de calor, estas transferencias son las que vamos a encontrar en los distintos materiales o en los distintos, es decir, sistemas que utilicemos. En un horno vamos a tener los tres tipos de transferencia de calor. Vamos a tener la conducción, que es la transferencia entre materiales, en contacto directo entre un material y el otro. En el caso particular va a ser la transferencia de, primero, la combustión hacia los ladrillos y luego de los ladrillos directamente sobre lo que cocine. Caso particular cuando se hace una pizza al molde, es decir, directamente sobre los ladrillos, hay la transferencia directa. O aunque tenga una fuente, también va a ser directa esa transferencia. Luego vamos a tener la transferencia por convección, que esto se da en fluidos, donde en este caso el fluido que va a generarse es el fluido del aire, donde ese movimiento del aire dentro del horno es el que va a calentar y va a cocinar también lo que se ponga dentro. Y por último la radiación, en que se va a dar también desde los materiales, pero ya no en forma directa, sino a partir de radiaciones que van a ir desde ese material, bien, hacia la cocina o hacia afuera. Por eso es la importancia de entender los tipos de transferencia y qué materiales vamos a utilizar para justamente tener la mayor eficacia posible. Acá, como planteábamos, lo que vamos a utilizar y por qué es interesante es la biomasa, que es una energía renovable. ¿De qué hablamos? En realidad, acá tenemos que plantear dos cosas. Es decir, si nosotros vamos a utilizar biomasa, que es todo el material orgánico reutilizable, eso es lo que se llama biomasa, que puede ser residuos desechos o residuos de origen agropecuario, poda urbana, residuos orgánicos domiciliarios, residuos orgánicos industriales. Bien, todo eso es biomasa. Todo eso puede ser utilizado. En el caso particular nuestro, lo que vamos a utilizar depende, y acá también es lo que tenemos que ver, depende del horno que utilicemos. Bien, podemos llegar a utilizar solamente residuos de poda, es decir, leña,
en el horno criollo, o podríamos utilizar algunos otros restos orgánicos, algunos otros desechos orgánicos que podrían ser combustibles. Bien, en un horno chileno esa es una de las ventajas, es decir, que nos permite utilizar material posiblemente no tan de buena calidad, bien, pero que sirve como combustible, ya que no hay contacto directo con lo que se cocina. Acá, bueno, el cuadrito y lo que hay que ver, es decir, es que, ¿qué tiene de ventaja este proceso? Independientemente de que es un proceso de cocción, ¿por qué decimos que es un proceso de emisiones cero? Es porque todo lo que nosotros vamos a generar, porque digo, tenemos una combustión, tenemos producción de dióxido de carbono, tenemos producciones de gases que son de efecto invernadero en esa combustión, pero ¿por qué decimos que es renovable y de emisiones cero? Porque justamente si nosotros utilizamos resto de poda, esa poda viene de árboles que han producido la fotosíntesis y en esa fotosíntesis también absorben el dióxido de carbono. Entonces ese mismo carbono que nosotros generamos, bien, proviene o ha sido absorbido principalmente por los árboles. Cosa muy distinta a utilizar, por ejemplo, gas natural, que también se puede utilizar como reserva en cualquiera de los hornos, pero ese gas va a generar dióxido de carbono a partir de algo que estaba encerrado en las profundidades de la Tierra. Entonces ahí estamos produciendo en esa combustión una producción de dióxido de carbono, bien, que ya no es ya no llega a cero, sino que es positiva. Bien, estamos tirando algo que estaba escondido, productos orgánicos también como el gas natural, pero emitiendo dióxido de carbono. Bien. En cambio, en esta forma se supone que es un ciclo cero, es decir, no habría, todo lo que volvemos a generar es lo que ya se absorbió por la fotosíntesis. Y un poco lo que decíamos, y toda la energía generada por esta combustión es energía generada por el sol, a grandes rasgos. Dentro de las formas de obtener esta biomasa, que digestión anaerobia, es decir, fermentaciones para producción de biogás, por ejemplo, en todo lo que es lechos sólidos o semisólidos, pueden ser de industrias o de residuos urbanos, de cloacales. Bien, combustión o pirólisis. La pirólisis nos habla de un ciclo cerrado y la combustión es lo que vamos a hacer nosotros, que es un ciclo abierto donde vamos a generar calor y liberación de dióxido de carbono. Ya metiéndonos un poco en lo que es el horno de barro, bueno, podemos decir que a grandes rasgos se corresponde a una media esfera o casquete esférico. Bien, aunque no todos tienen esa forma, ese formato directo, pero sí a grandes rasgos cumple con esas características. ¿Y por qué tiene eso? Es decir, dos puntos. Desde lo estructural, permite crear una bóveda, lo cual genera una estructura portante, donde, es decir, esa estructura, como dice, al ser autoportante, no necesita ni columnas ni nada, sino que se va a ir cerrando y se va a ir sosteniendo con el mismo formato de bóveda o de arco. En esto ya muy estudiado desde la arquitectura, este principio de que es autoportante y que resiste grandes presiones, grandes pesos como estructura. Cuando uno ve imágenes hay gente parada dentro de estos hornos, arriba de los hornos, sin que haya medie ninguna columna, ninguna viga intermedia, en solo el mismo sostén de los ladrillos. Y de lo térmico, que era un poco lo que hablábamos también, genera un flujo de aire, flujo de aire convectivo, que es muy efectivo, lo que optimiza también la utilización de la biomasa. Acá, bueno, un diagrama, lo que decíamos, la conducción directamente desde el material del piso, la convección del aire caliente que va a pasar por la parte superior o de arriba del alimento, y las radiaciones. Y acá, en este gráfico, una de las cosas que vamos a ver, que es uno de los puntos en discusiones, es, por ejemplo, qué pasa con la salida de gases. Bien, que es una de las cosas a
investigar porque, vuelvo a decir, existen distintos criterios, como una salida de gases trasera, ¿bien? Y otros que hablan de una estructura de gases delantera, o un escape de gases delantero. Cualquier cosa que quieran ir preguntando, parando, es decir, podemos parar si voy muy rápido, pero bueno, si tienen consultas, pueden ir preguntando. ¿Cuáles son las partes de este horno? Bueno, una base de apoyo, un piso, una estructura portante y los distintos recubrimientos. Luego la estructura de tiraje o salida de gases y la entrada y salida de combustible, productos a cocinar y residuos, es decir, la puerta. Bien, estos son los 5 o 6 puntos que hay que tener en cuenta. Y acá entramos también en las distintas variantes, bien, materiales. Tenemos algunos materiales que son los clásicos, los tradicionales, los que van a generar que podamos trabajar con costos mucho más bajos, pero que posiblemente no tengan una eficiencia 100%, pero son los que se han utilizado toda la vida, como los ladrillos, bien, pero también podemos decir losas, bloques de hormigón. Bueno, ahí vamos a ver qué vamos a utilizar. Es decir, hoy se puede trabajar con hierro, con madera. Es decir, hacer esa base va a tener distintos formatos. Como portante, ladrillos comunes o ladrillos refractarios. Bien, que acá entramos en estos puntos, es decir, la diferencia económica entre uno y otro, la diferencia también de uso, de optimización del recurso entre uno y otro, porque cada uno tiene sus pros y sus contras. El mortero que se use, bien, lo clásico, por eso se lo llama horno de barro, es el adobe de barro, pero bueno, hoy en día ya hay muchos agregados de cementos Portland, cal, arena, hidrófugos, bien, se le pueden ir agregando materiales que van a mejorar la calidad, no tanto desde la cuestión de la cocción, de su funcionamiento, pero sí capaz que de su vida útil. Pero también en esto hay que tener cuidado porque muchos de estos materiales a veces se agregan, pensando como el cemento Portland, se agrega y después resulta que es muy quebradizo y que no resiste las temperaturas. Entonces termina siendo algo pensando que va a mejorar y termina siendo contrario. Los aislantes, acá también hay varias discusiones: sal gruesa, vidrio molido, lana de roca, lana de vidrio, lana de yeso. Podríamos agregar amianto, pero hoy sabemos que el amianto está prohibido por sus cuestiones cancerígenas, pero seguramente en muchos lugares todavía se vende. Esto también es algo a tener en cuenta. Los accesorios que vamos a utilizar: puerta de fundición o hierro o madera, chimenea de salida, pirómetros que son opcionales y lanzallamas o picos para gas que también pueden ser opcionales. Con respecto a los ladrillos, acá dijimos teníamos varias opciones. En costos, por supuesto, que son muy diferentes el valor generado por un ladrillo común hasta por un ladrillo de adobe que podría generarse previamente, que todavía sería mucho más barato, o ladrillos o tejuelas de refractarias. La base es los ladrillos comunes, tanto para abajo como para el piso, como para portante. También, como decíamos, podrían usarse más que todo como portante los ladrillos adobe y paja. Se pueden poner, que es lo que más se suele utilizar, es en la base utilizar ladrillos de refractarios y utilizar portantes como ladrillos comunes. Después las losas, puede haber todas las bases, es decir, realizadas con hierro, madera, losas o bloques de hormigón, es decir, cualquiera de estos. Eso va a quedar a criterio de los costos que se pueden hacer, es decir, se pueden hacer con troncos, con maderas buenas, mientras lo que hay que evaluar ahí es las características de que tenga que soportar un peso bastante elevado, como es el horno y todo lo que se carga posteriormente.
Entonces, eso es algo a evaluar bien en qué materiales y los costos que nos van a generar, es decir, los pros y los contras de cada uno de ellos. Eh, Después, lo que decíamos, bueno, ladrillos refractarios o tejuelas en el piso es algo bastante utilizado, pero bueno, también tiene sus pros y sus contras. Es decir, dependerá del uso que se quiera dar o de la cantidad de tiempo que se quiera dar, porque el ladrillo refractario lo que tiene, como justamente, es decir, por sus características tecnológicas, necesita mayor temperatura, bien, para poder que tenga que absorber y después va a liberar en forma más, es decir, no tan rápida como en un ladrillo común. Entonces, primero hay que calentarlo mucho, hay que darle mucho más energía para que pueda absorberlo y que después lo pueda liberar. Entonces, si posiblemente es un uso donde se va a usar constantemente todos los días y se puede mantener la temperatura, porque capaz que se deja la leña, lo que el combustible se deja de un día para el otro y al otro día se puede utilizar, la utilización de ladrillos refractarios eh, puede ser más eficiente. Si va a ser un uso de que se use una vez por semana, capaz que con ladrillos comunes es más fácil porque se hace más rápido y se gasta menos combustible. Y además, bueno, de los costos que implican unos y otros, ¿bien? Ya que los ladrillos refractarios son bastante más caros, por lo menos considerando ladrillos de tamaños de 5 o 6 centímetros, que son los que deberían utilizarse como piso si no se quiere hacer eh, otro sistema. En el mortero vamos a usar barro, es decir, de la parte de barro, no la parte orgánica del barro, sino una parte, es decir, la parte un poco más profunda, es decir, sacando la parte vegetal, orgánica que tiene, las primeras capas, y se va a utilizar para ligar los ladrillos entre sí y también para recubrir la estructura portante, es decir, toda la estructura, todo el horno va a estar recubierto con barro. Eh, Acá existen varios formatos también que van a cambiar de acuerdo a si va a ser solo como ligante o se va a utilizar como recubrimiento. También, bueno, hoy muchos productos industriales que van a aportar características como las tierras refractarias o los cementos refractarios que también pueden utilizarse. Lo más importante, es decir, como ligante, y acá es parte de lo que estaría bueno y que hay que ver, que es la utilización de los barros que hay en cada zona. Esto se puede evaluar con, que es lo que vamos a hacer en la parte práctica, evaluarlo con estudios de suelo, donde nos puedan decir qué capacidad o qué características tiene ese suelo, particularmente en lo que son arcillas. Pues necesitamos que ese material tenga una elasticidad que nos permita amasarlo, que nos permita utilizarlo, y también esa arcilla va a funcionar como ligante o como adhesivo. Entonces, se va a trabajar con estas arcillas finas, es decir, zarandeadas, se va a buscar zarandearlo, y en este primer ligante de ladrillos, es decir, que va a servir para ligar un ladrillo con el otro, hay también distintas versiones. La más, vamos a decir, artesanal podría ser con el agregado de polvo de ladrillo y con polvo de ceniza de combustión o acerrín directamente, que le confieren a ese ligante una contracción mayor, una mayor dureza cuando se seca. Entonces, esos aportes que son naturales, es decir, el mismo polvo de los ladrillos que vamos a utilizar, mismo sobrante, ladrillos rotos que se hacen un talco y cenizas de combustión o acerrín. Bien, el acerrín finito, pues necesitamos que sea, es decir, bien fino ese acerrín para que ligue bien. Entonces, esa sería un primer uso, bien, que se puede generar de ese barro. Como acá mencionamos, hay cosas naturales que se pueden agregar, como el agua de tuna, es decir, o baba de tuna, que es
un agua que se genera poniendo solamente en remojo las tunas, la palma de la tuna, la hoja de la tuna, y que produce un gelificante que es muy bueno y que eso le va a dar también bastante dureza y va a lograr que sea más homogénea ese pegamento. Después, agregado calo, cemento, Portland, también es lo que se plantea como distintos, como algo más nuevo, si no se quiere trabajar con tan artesanal, vamos a decir. El cemento Portland y la cal, bueno, resisten un poco más la temperatura que el cemento, eh, perdón, sí, acá está mal puesto, no es Portland, sino el cemento Plasticor, sería acá. Bien, agregarle unas proporciones, que después lo que vamos a evaluar cuando lo hagamos prácticamente, es decir, ya que el Portland sí no resiste nada de temperatura, el Plasticor al ser esta mezcla con aditivos nos va a permitir darle dureza también y poder pegar de mejor manera. Pero bueno, son distintos formatos que se pueden hacer, se pueden ir revisando y es parte de lo que queremos desarrollar. Es decir, como decíamos, por ahora esto no es es decir, un 100% que estamos seguros de todo esto, sino que justamente la idea es poder practicar y poder probar todo esto en forma experimental. Ya que muchas veces en los videos lo que uno observa es que están todas las instrucciones, se dan todas las instrucciones, pero después nunca se dice cómo termina. Es decir, se hace el horno, si uno cuando observa, pero después no da resultados a ver si esto se quebró, si duró un mes, 2 meses o un año. Entonces, bueno, la idea sería hacer estas pequeñas pruebas como para tratar de dar los mejores consejos. El recubrimiento interior, que es lo que se usa como primera cobertura de esos ladrillos, se va a utilizar la misma base, es decir, el mortero que usamos ligante, pero ahora sí con el agregado de paja de cereales y bosta de caballo, o puede ser también viruta de madera, que esto lo que busca, es decir, la paja de cereales es lo que se ha hecho siempre con el adobe, igual que la bosta, que ahí genera un entramado, entonces ya no es solamente un ligante, sino que va a formar una red de contención con esa paja, y la bosta lo que aporta es ciertos microorganismos que van a producir la fermentación de ese sustrato que estamos haciendo, es decir, con el agua, entonces le va a dar a esa paja que no sea tan quebradiza y también va a producir cierta maleabilidad, entonces eso nos va a permitir que pueda haber expansiones, que esa masa, ese sustrato, se pueda expandir y contraer de mayor manera sin quebrarse tanto. Bien, entonces esa sería la segunda parte de la argamasa que vamos a utilizar. Esto debe realizarse con mezclas continuas, es decir, diarias, se tiene que ir moviendo por un lapso de 6 a 7 días como mínimo para generar ese barro, para generar esa estructura y que se pueda amalgamar bien la paja, la bosta. Bien, pues necesitamos que sea bien flexible para poder después utilizarlo. Acá también se plantea la utilización de arena para aumentar la capacidad de aislamiento térmico, sal gruesa, que se plantea como producto aislante, pero también preventivo del crecimiento de hongos y bacterias, porque ya luego que se agrega, es decir, el fermento y está la paja, bueno, también hay posibilidad de que queden microorganismos o algunos vegetales y plantitas, algo que quede vivo, entonces la idea es que el agregado de sal pueda matar todo eso. Pero también hay voces contrarias que plantean que ese agregado de sal en la mezcla lo que va a hacer, como la sal es muy higroscópica, es absorber agua y que esa tierra o ese recubrimiento termine humedeciéndose bastante, que si no hay demasiado uso, termine disgregando al recubrimiento por absorción de mucha agua. Entonces digo, esto es algo también a probar y bueno, lo mismo, cal y cemento que se puede agregar para mayor dureza e impermeabilidad. Estas capas pueden utilizarse en forma directa, que es como se usa tradicionalmente, con recubrimientos de 5 a 7 centímetros sobre los ladrillos, o si se le va a dar un proceso intermedio, que ahora vamos a ver, se puede hacer de 2 o 3 centímetros.
Y por último, como final, que es tipo revoque, se va a utilizar la misma base inicial, es decir, ese mortero ligante, pero ahora sin la paja, sin ese absorbente, sino que lo que se va a buscar es que haya mayor concentración de arcilla, es decir, se puede agregar más arcilla, lo mismo, para dar más impermeabilidad, porque si no tenemos que hacer una cobertura exterior, un techo o algo para protegerlo de la intemperie. Entonces lo que se busca es sí agregar más arcilla a la mezcla. Entonces de esta forma va a mejorar la vida útil del horno. Acá también se puede agregar cemento, se pueden agregar productos impermeabilizantes como hidrófugos, o es decir, artificiales o industriales, o también se puede agregar, como decíamos hoy, esta baba de atún o agua de atún, que también es impermeabilizante, y luego podría pintarse. Ahí después, bueno, agregado azulejos, venecitas, cosas exteriores que ayuden a proteger al horno de las inclemencias del tiempo. Hay un recubrimiento interno y externo interior. Cuando uno piensa originalmente, uno lo que observa es que después del ladrillo hacen esa segunda capa solamente con paja y barro, como para darle esa textura final del adobe, pero que sí o sí después necesita algún tipo de o techo o cerramiento, algo que lo proteja, porque solo no mantiene. Entonces por eso hablamos de este segundo revoque o algo que pueda darle mayor durabilidad. ¿Bien? Porque si no también los costos de generarle toda una estructura de protección encarecen el producto. Y además, esto lo he vivido por experiencia, cuando uno, es decir, hace estos techos, le pone algo, casi siempre lo que hacemos es una estructura de madera, perfiles de madera, es decir, portantes de madera, se terminan quemando. Se terminan quemando porque es tanto el calor, aunque uno cierra cuando está la llama, que a veces se escapa por adentro del horno, por la tapa, a veces por afuera, que en algún momento termina, salvo que lo haga muy alto, pero digo, ya por eso digo, van careciendo mucho los costos. Entonces, bueno, es como son cosas a ir evaluando, pues justamente lo que nosotros queremos generar es una herramienta, darle la mejor posibilidad a las comunidades de que lo hagan lo más barato posible. Entonces, vuelvo a decir, podemos poner otros materiales mejores, más eficientes seguramente, pero los costos son otros. Cuando uno va haciendo ese cierre de la bóveda y va trabajando con un compás casero, ¿bien? O el famoso hilo, porque en realidad al ser una media cúpula, si vamos a trabajar con hilo y eso es lo que queremos ver prácticamente, pero sí uno puede ir completando y también revistiendo internamente esos ladrillos. Bien, con el mismo material ligante va cerrando y va dándole para que también no haya, aparte de cerrar las pérdidas, bien, para que ese flujo de aire no tenga resistencia, para que pueda fluir de mejor manera. El piso, ese piso que también está muy discutido. Y acá, por eso está bueno también este intercambio entre distintas, es decir, entre distintas profesiones o de distintos conocimientos, porque en forma tradicional, y digo, por la experiencia, yo en mi caso he construido 3 con mi viejo a nivel muy casero, sin haber hecho demasiada investigación previa. Y una de las cosas que siempre se planteó es que la base de ese horno puede tener 2 formas, o con tejuelas de 5 centímetros, es decir, tejuelas refractarias, que todos sabemos que son carísimas, o a nivel, como siempre se hizo, es con el mismo ladrillo. Pero para eso hay que hacer una capa previa, porque si no tenemos muchísima pérdida de energía en el piso, es decir, esa transferencia y pérdida hacia abajo. Entonces lo que se suele hacer es 3 capas. Una capa de ladrillo o si se quiere directamente sobre la losa. Lo ideal sería una capa abajo del ladrillo que tenga toda el volumen, la superficie del horno. Una segunda capa, es decir, con vidrio, sal también o arena. Entonces lo que se hace es solamente se cubre la circunferencia, vamos a decir, todos los bordes, y adentro se completa con esa mezcla.
un tercio, un tercio, un tercio, mitad y mitad, según lo que se quiera poner. Y después se vuelve a recubrir con una capa de ladrillo, comunes. Entonces, esa va a ser la capa final donde uno va a cocinar y donde va. Entonces, ese material va a hacer que la aislación sea muy buena. Pero hay ensayos y por eso está interesante esto también de ver, es decir, gente que ha ensayado y ha dicho, bueno, a ver, por ejemplo, la sal yo no la pondría. ¿Por qué? Porque si no se usa tanto, si es un horno que no se va a usar constantemente, esa sal, igual que en la parte externa, empieza a disolverse, empieza a agarrar humedad y esa humedad, es decir, disuelve la sal, el grano de sal gruesa, y filtra. Y esa filtración puede agarrar a la loza y afectarla. Es decir, producir un deterioro más rápido de el metal, si hay contacto. Por eso digo, acá ustedes como arquitectos, que esta parte la van a saber mucho más que yo, es decir, bueno, hay posibilidad, si uno hace una buena loza, de que esa sal, esa disolución salina, entre en contacto con el hierro. ¿Será posible? ¿No será posible? Es importante el uso de sal. Entonces, esta persona que después va a estar en los links de decir, lo que estoy haciendo es recopilar esos links para que lo vean, hizo una prueba muy interesante, es decir, con una llama, un mechero y distintos pirómetros a distintas, es decir, en la parte superior donde pegaba directamente, debajo del ladrillo, en la mezcla refractaria y en la losa. Y la verdad que observaba que los resultados daban que eran muy similares. Es decir, casi no había diferencia entre poner sal o no poner sal. Sí poniendo el vidrio y haciendo ese medio aislante, pero como que el agregado de sal no cambiaba sustancialmente. Era muy similar tanto la temperatura máxima alcanzada debajo del ladrillo y después la caída térmica. Cuando dejaba pasar 2 o 3 horas, esa caída térmica, es decir, la transferencia que volvía a ser hacia afuera, hacia el ladrillo, la parte exterior, era muy similar. Entonces uno piensa, bueno, ¿será necesario agregar sal? Si solo con vidrio, que uno lo pueda obtener de botellas, de decir, residuos, porque en realidad es eso, lo ideal sería utilizar tejuelas grandes de vidrio, no pedazos, no vidrio molido, un poco para formar una cama tanto de un material aislante como el vidrio, como el aire, que quede una cama de aire entre la tejuela de vidrio. Entonces, si es necesario o no la utilización de esa sal, que capaz que no encarece sustancialmente, pero bueno, puede provocar esto. Ahora, cuando uno ve el 90% de los que hablan de horno de barro, hablan de ponerle sal. Pero posiblemente porque sea algo que ha quedado históricamente y no ha sido evaluado desde la ciencia, que un poco es la idea de este trabajo que pretendemos hacer, tratar de desmitificar o ver qué se puede generar. Ahí muchos también dicen, bueno, ponerle ahí directamente cemento refractario. Entonces pongo vidrio y le pongo una cama de cemento refractario. Entonces ahí, por eso son las discusiones costo-beneficio, como todo, que hay que evaluar. Luego lo que tenemos es un recubrimiento medio, que esto ya es como más nuevo y que se usa mucho a nivel industrial, en hornos que son industriales, de pizzería, de grandes centros de producción, que es el agregado entre esas dos capas, entre la capa primaria que tenía paja y la última, el revoque, se puede agregar, ahí sí, lo que decíamos, materiales aislantes, lana de vidrio, yeso roca, cualquier tipo de sustancia que podría aislar. Uno podría pensar en hasta aislantes más naturales, cartones, telas, pero bueno, ahí habría que evaluar la cuestión de que esa transferencia de calor no me los termine quemando. Entonces, capaz que la capa de aislante de barro debería ser más grande, pero bueno, son cosas a probar o evaluar si no se puede costear estos distintos materiales. Esto debe ser, bueno, bien sujeto a la estructura, que puede ser con alambres, con tejido gallinero, de una forma de que quede bien sujeto y después no deje espacios de aire o espacios que puedan hacer que colapse la estructura superior, es decir, la última capa. Entonces tiene que estar bien apoyado, bien retenido, para que luego la otra masa
pueda adherirse bien. Entonces, esto es una de las cosas que hoy se utilizan, por eso digo, a nivel industrial, que son más novedosas o que pueden conferir justamente una optimización del producto. Lo que pasa es que encarece bastante el producto final. Las puertas, bueno, confeccionadas en fundición, en chapa, ahí también. Cuando son chapas se aconseja una doble pared con un material aislante en el interior. También se pueden hacer de madera, de una madera dura que soporte cierta temperatura y que sea más fácil de cambiar, entonces los costos se abaratan bastante, se cambiará más seguida esa madera, que estas, cuando se hace de madera, es decir, de fundición o de metal, de chapa, suelen estar con bisagras o suelen ser corredizas. Cuando son de madera se suele utilizar más a presión, es decir, se colocan y se cierran a presión. Entonces, de esa manera, también la eficiencia térmica aumenta un poco, porque justamente una de las mayores pérdidas de temperatura que vamos a tener si logramos helar todo es en este material, en la puerta. Si es de fundición, vamos a tener una pérdida de material grande, de térmica grande. En chapa, si no está aislada también, la madera nos va a permitir mejorar un poco ese aspecto. Pero bueno, la durabilidad, por supuesto, es mucho menor. Sí se aconseja, es decir, hay que tener cuidado, si no sobreestimar la puerta, sino que pensar bien en qué se va a utilizar. Una parte por una cuestión estructural, porque digo, cuanto más grande la puerta también la estructura se va a resentir un poco más, pero también por esta cuestión de la pérdida térmica. Siempre se plantea, la mayor parte de lo que se observa son medidas no menores a 55 centímetros de ancho por 40 de altura o 30 de altura. También ahí va a depender de qué es lo que se piensa cocinar. Si se va a usar para panificados, para cosas chicas, bueno, puede ser esa puerta más chiquita. Si va a ser para carnes, pueden ser puertas más altas. Pero bueno, eso dependerá un poco también de costos, de usos, es lo que hay que ir evaluando. Y la salida de gases, como decíamos, acá es uno de los puntos que más contradicciones hay. Eh, Se pueden utilizar caños de hierro, fundición, cemento, con un diámetro mínimo de 4 pulgadas, es decir, de 10, 12 centímetros, o ladrillos huecos ahuecados. Bien, a un ladrillo hueco, a sacarle toda la estructura interna, todas las costillas, y dejar. ¿Qué pasa con esto? Es decir, que sea huecado, que sea un ladrillo hueco, nos va a permitir, primero, que el pegarlo a la estructura va a ser más fácil, se va a tener mejor unión que un metal, porque también la dilatación de esa chapa va a hacer que tenga movimiento, entonces es uno de los puntos donde hay capaz que más pérdidas o que más se requebraja la cuestión de la salida de gases. El volumen es más grande, pero bueno, siempre la eficiencia del flujo de aire es mayor cuando en superficies circulares. Entonces, bueno, hay que evaluar esos dos formatos. Eh, Cuando son columnas, es decir, hay que pensar siempre que esa salida de gases, si uno lo hiciera a la intemperie, solamente con ya dejando el hueco y una buena tapa que nos permita cerrar después de la combustión, podría ser funcional. Si va a estar en un lugar cerrado o en un lugar cubierto, hay que pensar con la salida a los cuatro vientos para que el humo y la extracción de esos gases sea eficiente. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Y con respecto a la educación, como planteaba, hay dos tareas principales, que uno habla de en la parte trasera, bueno, izquierda principalmente, no tengo bien en claro por qué, pero y dice más o menos a unos 10 centímetros del comienzo del cierre de la cúpula. Bien, es decir, en la parte más alta del horno y al fondo. La segunda teoría, y que como vimos en el gráfico me parece que es la más acertada, pero bueno, que hay que seguir evaluándola, es ponerla adelante, a la altura de la puerta. A nivel industrial está más utilizada de esa manera porque permite ese flujo de aire. Yo puedo decir que por la experiencia propia cuando hemos realizado, siempre lo hicimos con la salida
por fuera, y la verdad que humeaba bastante, es decir, había bastante, como que volvía mucho a la puerta y había mucha retroalimentación de ese gas hasta que entraba en régimen. Ya cuando entraba en régimen sí, no había, pero si uno tapaba o estaba media cerrada, es decir, había mucho para adelante. Entonces me parece, hoy en día, evaluando todo esto, me tiro más por esta segunda opción que por la primera. Y sí, debe haber un registro, un cierre, que si es una lata podrá ser es decir, un cierre interno, una chapa interna con una manivela que me permita poder cerrarlo, o se le pondrá una lata encima, algo que me permita cerrar, porque luego de las combustiones necesitamos mantener aislado lo mejor posible. Entonces, en muchos casos también lo que se hace es que ese caño, bien, que había, se saca, es decir, ese caño tiene que estar móvil, entonces la estructura de soporte en el horno tiene que ser un poco más grande, se saca el caño de salida de gases y se cierra con un tapón. En muchos casos es un tapón o de cemento, de algún material, es decir, hecho a medida, con alguna tela de jean o algo que haga un buen cierre para no perder justamente calor por esa parte del horno. Bien, ¿qué tenemos como ventajas y desventajas que uno puede plantear? Lo que decíamos, eficiencia energética, por supuesto, si logramos la mayor, el mayor cierre, el mayor aislamiento del material, entonces nos va a permitir en un horno bien calentado y bien, es decir, llevado bien a la temperatura de régimen, nos va a permitir, por ejemplo, cocinar una carne primero, panes después, es decir, se puede programar la forma de cocción para en una misma, es decir, utilizando un mismo, calentando una sola vez, poder cocinar varios tipos de cocción de productos distintos que necesitan temperaturas distintas. Entonces, esa eficiencia, pues digo, si logramos el aislamiento, sería lo ideal. La sostenibilidad, porque lo decimos, uso de materiales naturales y biomasa con suma cero de emisiones gaseosas. Y por supuesto el sabor, ya que la utilización de leñas de madera de buena calidad le va a dar un sabor característico al producto que, es decir, de otra manera es más difícil de obtener. ¿Cuáles son las desventajas? Que esto es un punto importante cuando hablábamos esto de la biomasa, es que este combustible, la biomasa que tenemos que usar, la generación de calor, tiene que ser con maderas de buena calidad. Es decir, si ponemos maderas húmedas, maderas que no están bien secas o muy resinosas, podemos generar productos tóxicos en el alimento porque el alimento se va a consumir en ese mismo, o se va a cocinar en ese mismo ambiente, donde posiblemente dejemos parte de la leña para seguir cocinando, para que siga manteniendo la temperatura. Entonces no podemos usar maderas que tengan tratamientos de antifúngicos, pintura, impermeabilizantes, que puedan provocar contaminación e intoxicación en los alimentos. Ese es como el único punto contrario que tiene este tipo de horno, que si uno lo piensa para comunidades o lugares donde justamente las condiciones son de vulnerabilidad, a veces acceder a maderas de buena calidad puede resultar complicado. Y bueno, y como conclusión final, entender un poco toda esta cuestión de calor, termodinámica, para entender los aislantes. Es decir, nosotros estamos trabajando con materiales que ya están tabulados, las distintas arcillas, sabemos, y hay tablas específicas que después las vamos a trabajar in situ y en particular del coeficiente que tiene tanto de absorción, de conductividad de calor y por lo tanto de transferencia o no de calor de esos materiales, donde podemos sumar nuevos materiales, buscar nuevos materiales. Hoy se habla mucho de la vermiculita, de materiales que son muy livianos, que son aislantes y que no se utilizan, pero que podrían dar una segunda capa
aislante, en vez de trabajar con yeso, con estas lanas de yeso, también podría utilizarse. Entonces, bueno, hay mucho para estudiar con los nuevos materiales que hay, sean y más industrializados o bueno, o buscar nuevos materiales que podamos utilizar. Entonces, entender estos procesos y poder acceder a esta información es importante. La importancia, bueno, cultural y ambiental, porque estamos manteniendo una tradición, estamos manteniendo procesos que, aunque en la actualidad, es decir, han aparecido un montón de nuevos materiales, también en la actualidad ha refundado esta idea de trabajar en la bioconstrucción, de volver a estos materiales que han sido utilizados por muchísimas culturas a lo largo de todo el mundo, que todavía mantienen en pie muchas estructuras a pasar de muchísimos años, que son que podrían ser muy utilizadas todavía para, no solo, por acá lo estamos usando hasta en forma extrema para producción, para mantener la eficiencia térmica, pero son portantes, podrían utilizarse para viviendas, para un montón de otras utilidades y generar un montón de condiciones para personas que lo hagan porque quieren o por necesidad, que puedan llegar a, por ejemplo, a su vivienda con estos materiales. Entonces, entender su utilización y sus usos también va a permitir esto. Y bueno, y todo lo que sea investigación y desarrollo, que es parte de lo que la universidad también tiene que transmitir, pero también aceptando, buscando aquellos conocimientos previos de las comunidades que lo han trabajado y que seguramente puedan también aportar, pero que capaz que no están tan difundidas. Entonces, esa es un poco la idea que queremos generar. Bueno, con esto terminaríamos.